La ciencia es apasionante, pero su lenguaje inaccesible. Bienvenidos a Educomunicando en Ciencia. En este programa aprende sobre el fascinante mundo de la ciencia a través de la comunicación. Prepárate para esta experiencia única para ti. Muy buenos días con todos, nos encontramos en nuestro primer programa de Educomunicando con Ciencia, un programa dedicado para la carrera de comunicación. Nos encontramos el día de hoy junto aquí nuestra invitada, la doctora Beatriz Carrión. Mucho gusto, buenos días. Mucho gusto, gracias. Coméntenos un poquito más, usted es doctora de la Facultad de Medicina. Sí, soy docente universitaria de aquí de la Universidad Nacional de Loja y trabajo en la Facultad de Salud Humana en la carrera de Medicina. Ya nos comentaban un poquito que usted ha tenido ahora proyectos vinculados a la eliminación de la violencia contra la mujer, que es, bueno, uno de los temas que vamos a abordar el día de hoy, el Día Mundial de la Eliminación contra la Violencia de la Mujer, que se realiza cada 25 de noviembre. Usted tiene un proyecto sobre eso, ¿verdad? Coméntenos un poquito, por favor. Efectivamente, nosotros hemos elaborado un proyecto de investigación que fue dado como en un concurso, el cual lo postulamos y hemos ganado. El proyecto se llama Asimetrías de Poder en la Violencia de Género en el sur del Ecuador. Entonces fue un proyecto elaborado para la zona de Loja, Zamora y El Oro, y lo pudimos presentar conjuntamente con la Universidad Técnica de Machala y nos ha dejado bueno, muchos impactos y logros. Uno de esos fue el poder articular una red de 15 universidades en el Ecuador, la misma que nos ha permitido también trabajar el tema del acoso en las universidades. Ya, este proyecto, ¿durante qué tiempo se ha ido realizando? Porque me comentaban que era aproximadamente 2 años que se ha venido trabajando el proyecto. Sí, el proyecto fue desde el 2021 y estamos cerrando ahora en el 2023. Y los objetivos de este proyecto fueron, primero, tener una línea de base para un poco identificar qué tan frecuente era este problema de la violencia en el sur del país, y efectivamente pues hemos logrado realizar una línea de base con 15 investigaciones que fueron investigaciones de estudiantes de medicina, un número más o menos de 15 proyectos de investigación, y luego también pudimos realizar algunas capacitaciones para los consejos de la niñez y finalmente realizar artículos científicos que ya han sido publicados en revistas de alto impacto y también este libro que he mencionado. Y estas revistas que usted nos comentan, estas capacitaciones, ¿qué impacto han tenido en las personas y en este caso para quiénes van dirigido este proyecto? Bueno, lo primero es que logramos tener una situación de identificar que efectivamente es un problema, el problema de la violencia. Y más o menos alrededor de las cifras nacionales, 7 de cada 10 mujeres sufrimos violencia intrafamiliar, ¿no es cierto? Por un lado, y también violencia de género. Entonces, de las conclusiones de algunos de los proyectos realizados, por ejemplo, tenemos que las niñas son víctimas de violencia. Las adolescentes han comentado, por ejemplo, el tema del noviazgo violento. Por otro lado, las mujeres que ya tienen una pareja o que ya son más adultas, pues siguen teniendo violencia. Y finalmente hemos hecho algunas investigaciones con mujeres adultas mayores que ha implicado que también tienen violencia. Entonces nos damos cuenta que las mujeres tienen una doble vulnerabilidad también porque durante toda su vida sufren problemas de violencia. Entonces yo creo que en este mes que hacemos una conmemoración sobre el tema de la erradicación de la violencia, pues la ciudadanía, como también instituciones como la educación superior, deberíamos hacer algunos eventos para sensibilizar, pero también para capacitar y para reflexionar un poco de este modelo patriarcal en el que nos desenvolvemos, en donde deberíamos actuar realmente. ¿Usted cree que estos proyectos o estos avances que han tenido, cómo ha repercutido esto en las personas, en especial para quienes van dirigidos a las mujeres? Bueno, tiene una repercusión bastante amplia porque afecta no solamente en el tema físico, digamos, ¿no? Porque una mujer que recibe una violencia física puede tener un traumatismo en cualquier parte de su cuerpo. Sin embargo, también hay un problema en lo psicológico, ¿no? De autoestima.
en el tema también de lo social, porque claro, a la mujer le ejercen una violencia de género, pero luego ella también ejerce una violencia de género con los que tienen menos poder. Entonces es importante en este estudio que nosotros hicimos a través de este proyecto visibilizar lo importante que es la atención integral que se puede hacer, es decir, se debería tomar en cuenta la atención que se debe dar por parte de un médico por las lesiones que pudiera tener, pero también por parte de un psicólogo, por parte de un trabajador social. Y en la conclusión que nosotros hemos tenido de este proyecto es que la violencia debería tener un tratamiento multicausal, digamos, ¿no? Con varios especialistas como un médico, un trabajador social, un psicólogo, incluso la asesoría legal que pudiera tener. Y luego trabajar un poco el tema de su parte personal con el tema de la autoestima, que pudiera mejorar el tema incluso de lo económico, que pudiera favorecer a una mujer que ha sufrido violencia. ¿Usted cree que esto ha tenido cambios en los últimos años? Porque como usted nos comenta, bueno, esto influye varios factores, lo económico, lo social, inclusive varios casos en el noviazgo, en el matrimonio, o inclusive en la calle encontramos casos de violencia de género. ¿Pero esto usted cree que ha tenido un antes y un después? ¿Ahora es menor que antes o se sigue la misma línea? Bueno, según las teorías feministas y los estudios que se han realizado, ha habido una línea de tiempo, digamos, ¿no? Al inicio, por ejemplo, se trabajaba mucho como la reivindicación laboral, ¿no? Es decir, lograr que las mujeres incursionen en el tema laboral. Pero luego ha ido evolucionando el tema y el tema de género se lo ha trabajado desde este contexto, digamos, un poco más histórico, en donde se ha trabajado, digamos, la reivindicación de la mujer como tal, luego un tiempo la reivindicación de la mujer en el desarrollo. Y creo que en la actualidad estamos con la intención de buscar digamos, la forma de visibilizar a la mujer con el tema de derechos, es decir, buscando una equidad de posibilidades en lo económico, en la incursión política, en el tema, digamos, de visibilizar a la mujer en los diferentes ámbitos. Entonces estamos buscando un momento de equidad para hombres y para mujeres, de tal manera que ahora hablamos que el tema de género no es un tema de mujeres, es un tema de hombres y mujeres y es un tema del ejercicio de derechos. Es decir, cuando yo hago las luchas feministas, hago una lucha por los derechos, no por visibilizar más a una mujer, sino por que una mujer tenga la misma posibilidad que tienen los hombres y las mujeres. O sea, estamos hablando de una igualdad de derechos y de una equidad de género al momento y actualmente. Entonces, sí hay que diferenciar las diferentes etapas y las mesetas que ha tenido el contexto histórico de cuando hemos hablado sobre el tema de género. Perfecto, entonces podríamos decir que estas luchas feministas sí han tenido un impacto Por actualmente. supuesto que sí. Yo creo que incluso en la academia intentamos visibilizar qué significa realmente el tema del feminismo, porque a veces malinterpretamos el tema como la posibilidad de generar un conflicto o de rechazar algo o de una mujer desnuda protestando en un centro público. Eso no es el feminismo es una política, es una filosofía que deberíamos las universidades producirla, es decir, dar ese conocimiento científico e histórico de la lucha feminista, ¿no? Entonces, un hombre puede ser feminista porque está luchando por los derechos, una mujer puede ser feminista, un niño tiene una filosofía feminista porque ha escuchado en su escuela, porque ha escuchado con su familia, con su contexto, en el contexto del barrio, qué es el feminismo. Entonces, creo que nosotros como universidad deberíamos hacer un papel protagónico importante de explicar qué es el feminismo para entenderlo, ¿no? Porque a veces incluso nos hemos encontrado con estudiantes que tienen miedo de decir, no, hablar de feminismo no porque se genera un conflicto. No, más bien yo creo que deberíamos producir un diálogo para generar espacios como este, de informar de qué se tratan las luchas feministas, de qué se trata el tema de violencia de género, cuáles han sido estos contextos históricos que han tenido estas situaciones. Efectivamente, entonces podríamos decir que estos espacios, por ejemplo este conversatorio, inclusive los artículos científicos, todo esto son un aporte desde la academia
más que todo tratar de hacerlos visibilizar hacia las personas para que ellos puedan concientizar, tomar apuntes y que al mismo tiempo ellos puedan pensar qué es violencia de género, qué es feminismo y no tengamos esos conceptos a veces muy variados. Entonces ahora yo le quiero preguntar a usted desde la academia, en su rama como doctora, ¿qué es la violencia de género? Porque muchas veces en la sociedad tenemos confundido ese concepto de violencia de género. Sí, bueno, nosotros con este proyecto que lo habíamos denominado asimetrías de poder, la violencia de género no es más que este tema de la presión o el ejercicio de poder que se puede dar de una persona hacia otra. Y entonces a veces uno pensaría que la violencia de género solamente se da el ejercicio de poder que se daría entre un hombre hacia una mujer. No necesariamente. Porque hemos visto que, por ejemplo, se ha dado una asimetría de poder o una violencia de género entre mujeres también. Por ejemplo, una mujer citadina, por poner un ejemplo, yo voy a una cita con el alcalde y está una mujer indígena sin zapatos y está una mujer catedrática bien puesta que va a la cita con el alcalde. ¿A quién crees tú que la recibe? Pues a la que está bien puesta. A la mujer indígena o afro que está sin zapatos le dicen que vaya adecuadamente a hablar con el alcalde. Entonces ahí se ve un ejercicio de poder, o sea, incluso por la forma como está. Entonces yo creo que la universidad debería cumplir como un rol protagónico, significativo, interesante, en donde no solamente genere el conocimiento como tal, sino también la metodología, cómo llegar. No es lo mismo capacitar sobre el tema de género a un grupo de mujeres organizadas, campesinas o de base, que a un grupo de adolescentes o a un grupo de niños o niñas, porque la metodología es diferente para llegar a esas personas. Entonces, la academia tiene ese conocimiento, el conocimiento, digamos, de lo académico, pero también de la forma como se puede llegar a las personas. Estos espacios como ustedes han generado, por ejemplo, en la Universidad Nacional de Loja, me parece súper interesante porque son espacios que no llegan solamente digamos, al contexto universitario, sino que se abren para la ciudadanía y nos permite también llegar con ese mensaje, especialmente en este mes que conmemoramos estas fechas importantes. Claro, y esto a veces, bueno, desde mi perspectiva, a veces yo pienso que viene desde antecedentes familiares, como que esta ideología que a veces involucran a los niños, después a los adolescentes, y va de generación en generación, podríamos decir. Entonces, ¿usted qué alternativas daría para, más que todo, no solo como usted, dar este mensaje a las mujeres, sino que a todos, porque desde todos debemos de tratar de enraizar una mente más abierta a lo que realmente es y no distinguir otro tipo de situaciones? Sí, efectivamente la violencia también se la aprende, ¿no? Claro. O sea, si yo vengo de un hogar en donde le violentan a mi madre, le han violentado a mi abuela, pues son espacios que se van generando de generación en generación. Y el problema que hemos visto con las investigaciones que hemos realizado es que se naturaliza la violencia. O sea, es un acto natural, o sea, es normal que el papá le pegue a la mamá, es normal que un hermano le pegue a la hermana. Entonces, y eso, perdón que le interrumpa, y eso ya se va, digamos, en el noviazgo, después en el matrimonio, y los hijos y siguen esa misma línea. Entonces, más que todo por eso va direccionada mi pregunta. Sí, sí. Entonces yo creo que la posibilidad de lo que deberíamos hacer realmente es trabajar en este estatus que hay en esta cultura patriarcal en la que nos desenvolvemos. Entonces hay que trabajar mucho para no naturalizar este tipo de violencia, ¿no? Y también para que podamos involucrarnos, porque realmente la violencia es un problema de salud pública también, ¿no? Entonces que hay que visibilizarlo. Si se da un problema de violencia en mi barrio, en mi casa, pues tengo que involucrarme a tomar una decisión de bloquear eso, a no tener miedo, por ejemplo, a llamar al 911 o a un policía que va a saber exactamente qué puede hacer en ese caso. Perfecto, y bueno, ya para ir cerrando un poquito, coméntenos ya la parte final de su proyecto. Nos decía que iba a sacar un libro con respecto a esto de la violencia de género contra la mujer. Sí, nosotros hemos escrito alrededor más o menos de unos 14 artículos durante este proyecto que han sido publicados en algunas revistas, pero creo que el mayor impacto que hemos tenido es haber realizado un libro con 15 universidades, con una red interuniversitaria del Ecuador, que está conformada por varias universidades públicas y universidades privadas, en donde hemos hecho un estudio sobre el tema del acoso
en las universidades. Entonces este libro va a salir para el 12 de diciembre y va a ser un tema bastante interesante porque en ese libro hemos hecho algunos artículos de los cuales hemos participado, pero también tenemos el antecedente que hemos logrado articular un cuestionario para medir el acoso en las universidades. Nosotros hemos hecho una línea de base de lo que está pasando en nuestra universidad y en las otras universidades y estamos haciendo, digamos, una recopilación de todos estos temas. Asimismo, también lo importante es que nosotros tenemos proyectado a continuar y hemos logrado conseguir recursos con la cooperación alemana para continuar en esta investigación, ¿no? Entonces este proyecto sí, académicamente se ha terminado, pero ha quedado anclado con la cooperación alemana y también con esta red interuniversitaria que permite, digamos, avanzar con otras investigaciones y también con otros proyectos ya, digamos, in situ con las universidades. Y está muy bien. Bueno, esperemos que este libro y estos proyectos sigan avanzando, no se queden ahí solo en la academia, sino que lleguen a más personas y las personas puedan concientizar y pensar más que todo. Bueno, mi estimada Beatriz, le agradecemos mucho por su espacio y por robarle minutitos de su tiempo. Sabemos que usted es una persona muy ocupada y bueno, esto ha sido todo por nuestro primer episodio de Educomunicando Conciencia. Esperamos que nos sigan sintonizando a través de las redes sociales en Comunicación Universidad Nacional de Loja. Nos vemos en la próxima. Adiós.